Muy bien. Buenas tardes a todos, doctor. Bienvenido. Quiero agradecerles su presencia y sobre todo a ti, doctor, por tu generosidad al compartirnos esta información que creo que en esta época en donde hay tanta información, también hay mucha desinformación, hay muchos chismes, muchas falsas noticias en las redes que lo que generan es desconcierto e incertidumbre. Por eso, Ujú. acercarnos a especialistas, a médicos reconocidos, a gente que realmente sabe del tema es crucial. Entonces, es un honor para nosotros, para Legrand, para esta familia, que más que una residencia de adultos mayores, hoy, después de 450 y tantos días, dejamos de ser una residencia y hoy somos una comunidad, una familia, y, y abrimos las puertas de nuestra casa a ti y a esa valiosa información y experiencia que nos vas a compartir. Y quiero decirles un poco o contarles un poco del doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Es gastroenterólogo, empatólogo e internista. Si me falta algo, por favor. Y además, porque es larguísimo su currículum y me mandó en varios idiomas incluso. Pero además es un gran conferencista, participante activo del Congreso de Gastroenterología, Medicina Interna, Endoscopía y Gastrointestinal, miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos de Patología de la Medicina General y es conferencista magistral en mesas redondas, trabajos libres, orales, en carteles, congresos, guías de diagnóstico, tratamientos locales, regionales, nacionales e internacionales. No sé si quieres agregar algo más, pero la verdad es que es un honor tenerte en Legrand y es un honor tenerte, considerarte amigo, además de que sé que eres discípulo de un querido del Maestro. maestro que conoces a su esposa desde pequeño y nos Ujú. ha presumido mucho sobre ti y tu trayectoria. Entonces, les pido un caluroso aplauso para el doctor Juan Francisco. Bienvenido. Te dejo en pantalla. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Andrés. Es un placer poder participar esta tarde con ustedes para hablar de este tema tan difícil por momentos, que es el tener la investigación de coronavirus. Lo primero que quiero decir es gracias, Andrés, por tu amistad, gracias por tu cariño, gracias por permitirme acercarme a las personas. Eh, es un privilegio hablar con gente que está en estas residencias, porque toda mi vida he trabajado con gente de esas edades y más en el Hospital Español de México, donde finalmente me formé como gastroenterólogo, gracias a el doctor Hernán Cristerna, que además de ser mi tío, también era mi mentor, y en especial a quien fue el jefe del curso de gastroenterología donde yo me gradué, y mi profesor del examen de especialidad del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y no crean que por ser mi profesor fue algo fácil hacer ese examen del consejo con él. Yo le tengo un gran cariño, y ese personaje entrañable es el doctor José Naves González. Si hoy puedo dar estas conferencias, si hoy puedo estar en el nivel en el que estoy, es gracias a la entrañable actitud como maestro que me brindó don José Naves González. Eh, no voy a decir de otra manera, sino esposo de María Esther de Ariño, una querida amiga, porque a lo largo de los años nos convertimos en amigos después de ser la esposa de mi maestro, y compartimos viajes y muchas cosas, la fundación del Club de la Tripa que tenemos, en fin.
Todo eso me llevó después por los caminos que a mí más me gustaron dentro de la gastroenterología, el ser hepatólogo, y pertenezco a la Asociación Mexicana de Hepatología, a la Asociación Americana de Hígado, a la grupo de interés en la Mundial de Gastroenterología, y además he sido siempre muy inquieto, igual que el maestro Naves, yo creo que también se lo aprendí a él, el ser educador médico. Tengo la maestría en educación médica, además de la maestría en hepatología que hice en Cataluña. ¿Por qué entonces un gastroenterólogo internista, hepatólogo y educador médico habla de este tema? Porque es un tema que nos debe de concernir a todos los médicos, nos debe de importar a todos quienes tratamos pacientes. Todos los días hay noticias falsas y reales sobre lo que el coronavirus es. Y esto es lo que lo hace de relevante importancia, porque la gente cree que ya lo hemos librado. Y no hemos librado todavía la barrera del coronavirus. Sí, ya sé, se van a desilusionar. La gente dice, bueno, ya tengo las 2 dosis de la vacuna, o la gente, algunos dicen, tengo las 2 vacunas. No, es una sola vacuna con doble dosis. Pero esto no es suficiente. Lo primero que quiero aclarar es que la vacunación es muy buena y que nos sirve para estar protegidos y para que más adelante, si llegamos a tener contacto con el coronavirus SARS-CoV-2, no tengamos problemas, no graves, que nos dé una infección pequeña, pero no quedamos 100% libres del coronavirus. La gente cree que ya podemos salir a la calle. Y como hay un meme por ahí circulando de estos chistes que hacen, bueno, ahora con la vacuna ya no nos tienen que prevenir de estar en contacto con el virus. Ahora nos dan permiso de salir a buscarlo. Y es cierto. Y bueno, voy a tratar de compartir una pequeña charla que es sobre, no sé si ahí la logran ver. Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, ok, entonces esta la podemos minimizar para que no se vea aquí. Bueno, vamos a hablar entonces de coronavirus SARS-CoV 2.0, que es el tipo de virus que causa la enfermedad de COVID-19. ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que debemos de esperar? Entonces, vamos a la siguiente. Los coronavirus son conocidos desde hace décadas. Son causantes de gripas, de algunas infecciones intestinales, son causantes del Zika, de cáncer, algunas variantes de cáncer como cáncer del colon y de pulmón. Entran en contacto con nuestras células, forman anticuerpos y normalmente nuestras células lo rechazaban y no había un cambio porque no se tocaba nunca al núcleo de esa célula. Entonces teníamos esto, y esta es una fotografía de un coronavirus, de varios coronavirus que están siendo atrapados o fotografiados en el momento que van a tener contacto con una célula. Y en ese momento después se separan, alcanzan la membrana y su intención es cambiar el ácido nucleico de una célula. Esto es una doble espiral o helicoidal de un ácido nucleico, y esto va a infectar. Muy bien. ¿Qué es lo primero que va a infectar? Bueno, lo primero que afectaba inicialmente era la vía respiratoria. No sabíamos mucho en el 2019, en diciembre 12, cuando se presentó el primer caso en China, en Hubei, en la provincia de Wuhan. No sabíamos mucho de la enfermedad. Con el tiempo descubrimos que el SARS-CoV-2 pertenece a los virus coronavirus, y de estos hay varios tipos, los que pertenecen al grupo alfa, al grupo beta, al grupo gamma y al grupo delta. Dentro de esto vimos que este pertenecía al grupo beta.
Y entonces supimos que tenía 6 tipos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los primeros coronavirus fueron el 1, 2 y 3, que son los que más generaron enfermedad. Poco a poco se fueron diseminando el SARS-CoV-2, 4, 5 y 6, y que hubo cambios, y después se juntaban varios de ellos, y fue cuando fue la intensidad de infección más grande y afectaba a la vía respiratoria. Aquí vemos una imagen tomográfica donde se está viendo el tórax, y aquí vemos esos campos pulmonares. Esta es una tomografía computada de CT scanner, lo más altas. Ellos nos la dan así en color, y nosotros podemos ver que estos pulmones son azules, pero que en las áreas que estamos viendo amarillas, esto es donde el virus ha penetrado al alveolo, a la célula del pulmón, y ese alveolo queda, es un saco que queda fibroso y ya no hace el intercambio de gases. Por eso es que es tan complicado tenerlo, y por eso es que muchas personas terminaban siendo intubadas en los hospitales. Bueno, después conocimos más del coronavirus. Esta es una imagen tridimensional y a color y en tipo barrido, donde estamos viendo esas prolongaciones del coronavirus, esa corona. Esas patitas que vemos son lo que se llaman espículas o spikes. Si lo tradujéramos literalmente, sería que es como una espuela. Va dando vueltas, va girando y va estimulando o desgarrando los tejidos para tratar de penetrar. Lo que hace con estas espinas, con estos spikes, es dejar una proteína que va a ayudar a que el virus pueda entrar dentro de la célula. Y la cantidad de proteína que podemos nosotros detectar, inicialmente no podíamos hacerlo, ahora ya lo hacemos, es la cantidad que nos decía si había una gran infección, si estaba muy activo o no. Hoy, después de las vacunaciones, con las diferentes vacunas, sabemos que esas glicoproteínas, que esas proteínas espina o spike, pueden variar de una dosis muy baja, si esto es muy cercano a tomado después de la vacunación, si han pasado menos de 2 semanas, lo ideal es que sea después de 18 días, y si ha pasado aproximadamente un mes, las proteínas pueden pasar de 1000, 1200, 1300, y después vuelven a bajar. ¿Esto nos ayuda en algo? Esto solo nos dice que hemos estado en contacto con el coronavirus en algún momento. Y claro, cuando nos hemos vacunado, por supuesto que hemos estado en contacto con el coronavirus. Pero las vacunas son las que llegaron para inocularnos 2 cosas. Primero, la primera dosis es un vector de estas proteínas spike que llega y puede predisponer a que la célula inmunológica, los linfocitos, puedan modificar y puedan reproducir esas proteínas. La segunda dosis es la variante atenuada del virus, del coronavirus, para que esa variante sea replicada. En el caso de algunas vacunas, bueno, a Pfizer-BioNTech, el ácido nucleico del virus está combinado con ácido nucleico de chimpancé para hacer menos agresivo al coronavirus. Y esto permite que nuestro organismo genere como una pequeña enfermedad, pero produzca todas las defensas que nos van a proteger. Después de 3 meses y no antes, es cuando tenemos la presencia de la vacunación, es cuando realmente estamos vacunados, es decir, cuando ya hemos producido anticuerpos. Los anticuerpos no es la medición de la proteína spike, los anticuerpos es desarrollar inmunoglobulina G
que es la inmunoglobulina de memoria, la que nos dice que lo hemos tenido, y la inmunoglobulina M, que es el reactante de fase aguda. Después de una vacuna, el reactante de fase aguda, la inmunoglobulina M, no debe de estar presente o ser mínima su presencia. Y sí, la inmunoglobulina G es la que debe de estar presente porque nos dice que tenemos memoria para combatir a este germen, este microorganismo que nos está atacando. Lo primero que se dijo cuando esto sucedió, cuando tuvimos conocimiento de ello, ya lo sabíamos en México, los científicos lo sabían, nosotros los médicos también, pero no le damos importancia por la distancia. Se nos olvida que hoy los virus viajan en los aviones igual que los turistas, igual que el que visitó China. El doctor Luc Montagnier, tiempo después, habría de decir que este virus había sido un tanto modificado en su estructura genética. Luc Montagnier fue el descubridor del virus de la inmunodeficiencia humana y trabajaba en el Instituto Pasteur. Ahora tiene 93 años y no se le hace mucho caso a las cosas que dice, pero él decía que era un virus un tanto modificado. En fin, el hecho es que sí sabemos que las glicoproteínas, por ser formadas por filamento de moco, se rompen al contacto de agua y jabón. Lavarse las manos durante 40 segundos de las muñecas a la punta de los dedos y entre los pliegues interdigitales hace que podamos estar libres de estos gérmenes. Lavar la palma, los pliegues interdigitales, el dorso de la mano y nuevamente la muñeca y tallar uñas con uñas de la mano contraria para que queden limpias. Esto tiene que hacerse en un lavado de entre 30 y 40 segundos varias veces al día, pero en especial al volver de la calle o de estar en contacto con una persona. Esto no se debe de acabar, no se va a acabar. Esto ya se había dicho como una medida contra la influenza H1N1, la influenza aviar que viene de los cisnes, y ya incluso esto se había aprendido muy bien, que podíamos lavarnos muy bien las manos. A la gente se le fue olvidando hacerlo correctamente, en especial a la gente joven. También sabemos que se puede utilizar el gel en base de alcohol. Quiero recordarles o decirles a los que no lo sepan que el gel alcohol no mata ningún germen. Sí, ya sé, es muy triste escucharlo porque muchos habrán creído que mataban todos los bichos. No, no mata ningún germen. Lo que hace es fijarlo en la palma de nuestra mano para que cuando nos lavemos, ese virus y otro cualquier germen que esté en nuestras manos sucias pueda lavarse con el agua y el jabón. Los aerosoles que protegen, el más confiable de todos es sin duda el Lysol y luego el cloro, pero el cloro en ambiente. Hubo esta idea de que tomar cloro en solución, que era dióxido de cloro, nos iba a ayudar. El dióxido de cloro es un gas, y si es un gas, no puede hacerse líquido a menos que se comprima en algo, en una cápsula. Y no era así. El holandés que lo produjo le dijo al mundo que con esto mataba el coronavirus. Claro, si yo tengo un contacto con alguien que tiene coronavirus, lo que sucede normalmente es que no me afecta mucho. Y puedo tomar gotas de cloro, de agua potable o de lo que sea, que eso no va a matar al coronavirus. Si eso fuera verdad, el propio organismo en el ácido clorhídrico del estómago tiene cloro. Cuando esto se degrada, el cloro circula en sangre y forma dióxido de cloro. Ese dióxido de cloro, que sí es un gas, nos protege de manera natural. Ahora, no siempre es posible proteger porque a veces hay una infección más virulenta, más agresiva que otra, y entonces no siempre nos puede proteger. También depende del estado inmunológico de las personas. Si yo soy un paciente diabético, inmunosuprimido porque tomo esteroides, medicamentos para controlar un cáncer
cualquier cosa que me haga bajar las defensas no me permitirá defenderme adecuadamente. Y sabemos que las últimas cepas, las 5 y las 6, son las más agresivas. Eso lo sabemos ahora. Al principio no lo sabíamos. Pero bueno, vamos a continuar un poco más y ahorita los que tengan preguntas me las podrán hacer y las contestaré con mucho gusto si puedo hacerlo. La sana distancia. La sana distancia es el mejor protector contra las espigas. Si nosotros rociamos aerosoles en nuestro entorno, nos lavamos las manos, nos ponemos el gel de alcohol, estamos deteniendo al virus, pero no lo estamos erradicando. Pero si lo dejamos caer en una superficie y pasan más de 4 horas y media en adelante, el virus poco a poco va muriendo porque no puede replicar sus espigas, no puede reproducir su ácido nucleico. La controversia es, ¿los virus están vivos o están muertos? Pues no, ni vivos ni muertos, están en un estado inerte. Es un ácido nucleico, en este caso es un ácido ribonucleico que sirve de mensajero para llevar la información del virus a las células del organismo y hacer que se replique el ácido ribonucleico del que dependen los virus. Los virus ADN, los que son ácido desoxirribonucleico, son generalmente menos agresivos con el organismo. Y los ácidos ribonucleicos de las bacterias, de los virus, son más agresivos. Esto es agresivo porque se diseminó en el mundo por muchas personas y tuvo la culpa, en especial la gente que viajó de China de regreso a Italia y luego se juntaron en el estadio de Bérgamo, en Italia, a jugar el Atlético de Bilbao contra el Atalanta de Bérgamo. Ahí se juntaron 40,000 personas, 20,000 italianos y 20,000 españoles. Ellos llevaron a Italia, a toda Italia y a toda España, este organismo, este microorganismo, y fue cuando más se difundió. Así que un partido de fútbol tuvo la culpa de mucho, pero porque no habíamos aprendido a contener las cosas fuera de nuestras fronteras, porque no hacíamos un manejo adecuado de las personas que venían de fuera de nuestros países. Luego, Italia fue un poco holgada en el manejo y después de una limitación de unas semanas permitió que la gente volviese a la calle y la enfermedad se expandió mucho más en toda Italia. En España el control duró más tiempo y se había logrado, pero en cuanto hubo permiso de salir a la calle, la gente se juntó completamente una con otra, hasta que hubo que cerrar las fronteras entre las autonomías españolas. Las autonomías son las subprovincias, por ejemplo, la gente que estaba en Asturias, en la zona de Oviedo, no podía viajar a la zona de Cantabria o no podía bajar hacia la zona de mar en la propia Asturias, en la zona de Llanes o en la zona de Naves. Y entonces esto sucedía también en Galicia, la gente no podía ir de la provincia de Pontevedra a Vigo y de Vigo a Pontevedra y a Coruña y a todo esto y a Lugo. Y al cerrar estas fronteras, aún entre las propias autonomías, eso logró controlarlo muy bien. Una de las más estrictas fue la autonomía de Aragón, que cerró el paso entre Huesca, Teruel y Zaragoza, y todavía más protegió a la propia ciudad capital de Zaragoza, capital de la provincia de Zaragoza y de la autonomía de Aragón. Y así fue como se logró controlar. Los países que no creyeron en esta forma de mantener el aislamiento y mantuvieron fronteras abiertas, mantuvieron llegadas de barcos, llegadas de aviones sin control durante varios meses, como fue el caso de nuestro país, pues permitimos que creciera rápidamente. Aún así, tuvimos la fortuna de que la gente fue disciplinada, se lavó las manos, se guardó. Y qué bueno, porque así tuvimos menor mortalidad. Aún así tuvimos
mucha mortalidad, y de esa mortalidad el 25 al 28%, no está bien documentado, pero más hacia el 28% de los que fallecieron fueron médicos y personal médico y paramédico. Esto porque estaban en contacto constante y porque en muchos hospitales no había los equipos necesarios para que la gente no se contaminara. Pero bueno, dieron su vida por servir a los pacientes, y algunos médicos sí estuvimos trabajando constantemente, aunque hubiera la pandemia, porque este es un evento médico, y qué mayor grado de responsabilidad y de gusto de servir al prójimo como médico que enfrentar esta pandemia. Algunos, afortunadamente, siguiendo todas las normativas, no nos contaminamos al usar caretas muy equipadas o cubrebocas, además de esto, y utilizar el aerosol, el gel para no contaminar un paciente a otro, lavado de manos entre paciente y paciente, como debe de ser, y pudimos salir adelante. Ahora que se ha vacunado aproximadamente a 38 millones de habitantes de nuestro país, las personas creen que ya pueden salir a la calle y juntarse. Pues no, no podemos. El virus SARS-CoV-2 es un virus que tiene mutaciones rápidas y han surgido las cepas más virulentas, más agresivas. La primera que surgió, la primera variante, fue la cepa brasileña, que es una variante todavía del grupo alfa y beta. Después surgieron las de Sudáfrica, las de Nairobi, que se les llamó VOC, por sus siglas en inglés, vela biodental, OC, es Very Out Concerning, cepas de alta preocupación. En ese momento la cepa de más alta preocupación era la British VOC, la cepa británica. Y dentro del mismo Inglaterra, la cepa Kent 117 del condado de Kent. Después de eso, creímos que todo estaba controlado. Y entonces vino una variante y se presentó lo que se llamó la super cepa. La super cepa es mucho más virulenta que todas, es la California VOC, California Very Out Concerning, que cambió a ser una super cepa. Y creíamos que si la controlábamos y todo lo que teníamos que hacer, no iba a pasar nada. Bueno, no fue así, y se descuidó al continente africano, se descuidó al subcontinente indio, y India ahora tiene un problema con una variante del coronavirus que pertenece al grupo Delta. Y esta infección Delta en las últimas 24 horas ha demostrado ser muy agresiva, en especial con la gente menor de 18 años, en especial con los menores de 15, el promedio entre 12 y 18 años de edad. Ahora ya no tiene tantos síntomas como antes, ya no da esas diarreas terribles, ya no esa insuficiencia hepática que nos hacía ver a los gastroenterólogos, pacientes con hepatopatía aguda causada por el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Ahora da, si acaso, un pequeño escurrimiento nasal que dura menos de unas horas, de 6 horas, da un poco de tos seca, da un poco de fatiga, pero normalmente, como es un niño, no se pone mucha atención. Hay que poner atención a eso. En nuestro país se detectó un caso, falleció la persona por el virus SARS-CoV-2 variante Delta o India. Esta variante llevó a la muerte a una persona ya en el norte de la República Mexicana. Entonces, ¿qué va a pasar con los que ya estamos vacunados? Tenemos que seguir guardando las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, uso de lavado frecuente de las manos y el uso de toda la protección que podamos. Hay un grupo de círculos en los que estamos interrelacionados todos. Son 7 los importantes. De estos 7, generalmente el grupo
más pequeño y más distante a nosotros es el que más nos aporta el coronavirus. Es que visité a mi amigo y mi amigo está muy sano y mi amigo no tiene problemas, pero resulta que el amigo había recibido a alguien en su casa y esa persona había estado en contacto con alguien que sí tenía coronavirus, le pasa el virus, a veces la gente se comporta asintomática, pero es capaz de distribuirlo a otros y así es como de repente familias enteras se vieron afectadas por personas que se habían contagiado por creer que estaban en contacto con gente sana. No creamos, no supongamos y sigamos las normas para nosotros, porque la gente cree que está protegida o que se ha protegido. Vamos a creer en nosotros mismos, vamos a lavarnos las manos con frecuencia, de la muñeca a la punta de los dedos, los pliegues interdigitales, el dorso y la palma de la mano. Esto es muy importante. La sana distancia tendrá que seguir siendo guardada. No vamos a salir en tropel como salieron de la primer cresta de la ola de infecciones en Francia, cuando les dieron oportunidad de salir. La gente lo que hizo fue algo que verdaderamente, dice, digo yo, no aprendimos nada como seres humanos. Empezamos a ver el comportamiento de los franceses. Es cierto, la moda para ellos es muy importante, pero de veras había que hacer colas en los almacenes Zara para tener los nuevos modelos de Zara. Por favor, eso fue lo primero que hicieron. Y claro que se contagiaron, sí estaban en sana distancia en la fila, pero dentro de la tienda, ¿no? Y se volvieron a contagiar y tuvieron que volver a cerrar las fronteras en Francia y todo y volverlos a guardar. En Alemania, a pesar del carácter, de la fortaleza y disciplina de Angela Merkel, se mantuvieron muy bien. En cuanto empezaron a dejarlos salir después de la primera cresta, se formó rápidamente la segunda, que costó mucho trabajo disminuirla. Creo que tenemos que ser responsables de nosotros mismos. No creo que una manera como Putin empezó a controlar las ciudades, que luego él dijo que no, pero ahí están las fotos, en que liberó sus leones, sus tigres a las ciudades. Esto hacía que la gente que se escapaba en la noche de sus casas no lo hiciera más. Claro, que era más peligroso el coronavirus o un tigre hambriento. Y de todas maneras lograron controlarlo un poco, pero después de eso, cuando fue criticado por esto, que él dijo, no, yo no lo hice, finalmente permitieron que la gente se reuniera, tuvieron la segunda cresta. Y muchos países han llegado a la tercera cresta de la hora, o sea, 3 picos de contagios. En México, a pesar de tener fronteras libres, a pesar de tener puertos marítimos abiertos, aeropuertos inicialmente sin control, ahora gracias a Dios ya todo está controlado, tuvimos no tantos contagios, aunque para la población nuestra parecen demasiados. Sin embargo, nuestra cresta había bajado a tener 963 casos por día hace 2 semanas. Y después de las campañas, después de la votación, hoy estamos teniendo sobre inicialmente 3,000 casos por día, ahorita ya bajó a 2,600 por día, cuando ya habíamos llegado a tener menos de 1,000. Ojalá que podamos mantenernos sanos haciendo lo que debemos de hacer. Así que sí, la efusividad, la necesidad de los abrazos, de los besos, de ver a la familia es muy importante, pero hagámoslo con todas las seguridades, con todo lo que necesitamos. Esto no se ha terminado todavía. El mundo tendrá que utilizar cubrebocas por un largo rato. El ser humano es una especie que le cuesta trabajo aprender algunas cosas, pero cuando las aprende y le ve el beneficio, pues ahora yo no sé si las personas estaremos listas para salir a la calle sin cubrebocas. Algunos desde luego sí, pero yo creo que la gran mayoría, y siendo coherentes, no. Creo que es algo que nos protege no solo del coronavirus, sino de virus tan ligeros como los de la gripa y los propios coronavirus no tan agresivos que estamos teniendo. Con esto estoy aquí terminando esta presentación que hice
y vamos a ver si puedo aquí volver a la presentación. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, doctor, sí te vemos. Ok, bueno, pues estoy listo para hacer un intercambio de preguntas y respuestas para ver qué es lo que estamos entendiendo, lo que estamos sintiendo, lo que me causa molestia o lo que me causa dudas. Y pues estoy aquí a sus órdenes, con mucho gusto. Vamos a pasar el micrófono y también estamos en el chat recibiendo de las familias que están conectadas. Aquí tengo algunas preguntas y si alguien tiene preguntas, por favor, levante la mano y pasamos micrófono. ¿Qué medidas debemos de tomar si vivimos en una residencia de adultos mayores en la que no todos están vacunados? 65% de la población que son empleados que viven aquí adentro no están vacunados, todos los adultos mayores ya lo están y parte del grupo de 40 a 60. ¿Qué medidas nos sugieres tomar cuando vivimos en una comunidad de este tipo? Bueno, aún viviendo en esa comunidad, en equipo, que se han vuelto amigos, según me decía María Esther, que por ahí veo que también está su hija Maribel, a quienes mando un gran saludo, con gran cariño y recordando al querido maestro. Esto que tenemos que hacer es, la gente que no está vacunada tiene que mantener las medidas de seguridad que hemos mencionado, el lavado de manos, el uso del gel, el cubrebocas, y al estar en contacto con personas de más años, utilizar de preferencia careta para cubrirse. Hay que recordar que la conjuntiva de los ojos también puede ser un medio de transmisión del coronavirus y eso puede causarnos una infección vía ocular, vía oftalmológica. Entonces, ellos son los que se tienen que cuidar más, pero cuando interactúen con las personas de la residencia, pues mantenerse lo más distante que se pueda. Y las personas que convivan con ellos, utilizar su cubrebocas constantemente, y si pueden utilizar unas gafas protectoras, pues sería muy bueno. Pero lo más importante, lavarse las manos. Parece cancioncilla para niño, pero esto es una realidad. Lavarse las manos con frecuencia y estar atentos a las noticias que nos pueden dar, a noticias, aprender a diferenciar que hay algunas que son solo chisme y que nos dan lo que se llaman noticias falsas, fake news, que nos alarman. Hay que ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ver lo que dicen nuestras autoridades sanitarias, ver lo que dice alguna persona de confianza con quien yo pueda consultar al respecto. Pero, como les digo, este juego del coronavirus no ha terminado y tenemos la variante Delta, que es la variante de la India, que ya se está controlando, y conforme más personas en el mundo estén vacunadas, más rápidamente podremos defendernos del resto de las variantes de coronavirus. Cuando haga calor será más fácil. Cuando haga frío, cuando haga lluvia, será más difícil poder controlarlo todo. Entonces, seguiremos usando el cubrebocas por mucho tiempo y los cuidados necesarios por mucho tiempo. Es importante que tengamos esto en mente. Ahora, el coronavirus no es el único virus ni el único germen que nos puede atacar. La salmonela sigue existiendo, la shigella sigue existiendo, los virus de otro tipo como la influenza H1N1, la H3N5, y ahora hay una variante que se llama H10N3, que no sabemos cómo se va a comportar, pueden afectarnos. Todo puede resolverse con la vacuna contra la influenza y podemos controlar la enfermedad. En el mundo, por alguna razón, no se ha hecho caso de, y no porque sea mi amigo, de una invención
de un descubrimiento que hizo Jean-François Rossignol cuando trabajaba para SmithKline French en el lado francés. Y él descubrió una molécula que se llama nitazoxanida, ¿sí? Conocida más como un parasiticida, igual que la ivermectina. La ivermectina es muy buena cuando ya está el cuadro muy agudo. Cuando se tiene sospecha de haberse contagiado, es mucho mejor la nitazoxanida y nos ayuda a protegernos. No se ha utilizado mucho, yo sí la he utilizado desde el principio porque conozco las investigaciones de Jean-François Rossignol. Yo lo traje a México en 1997. Él habló de estas utilidades que tenía. Decía yo que los virus RNA mensajeros son los más agresivos y de estos, el virus de la hepatitis C, el más agresivo. Se probó la nitazoxanida en combinación con antivirales directos que existen hoy para tratar la hepatitis C, como el sofosbuvir y el cemiprivir, y se logró erradicar el virus de la hepatitis C. Entonces es un medicamento que sí es parasiticida, que sí tiene cierto efecto bactericida contra Shigella y Salmonella y algunas otras bacterias, y tiene efecto contra los virus RNA mensajeros. No es que quite la enfermedad mágicamente, pero sí nos ayuda a que tengamos más defensas y podamos adaptarnos y que no nos dé con tanta furia, con tanta violencia, con tanta virulencia esta enfermedad. Entonces, es importante lo que estamos viendo a través de esto. Y hay que seguirse cuidando, no solo dentro de la residencia, también afuera. Los familiares y los propios residentes tienen que mantener estas medidas de seguridad. Ya sé, es mucho encierro, sí es mucha distancia, sí es difícil verse solo por una pantalla de teléfono o de computadora, lo sé, pero esto es importante de seguirlo haciendo hasta a la medida de lo posible, o si estamos 100% seguros de que la persona con la que vamos a convivir está sana. Comentábamos de las proteínas Spike y la respuesta de la proteína S por Spike, y pues se puede medir, pero esto no es una garantía. Lo que nos garantiza estar libres del virus es hacer una prueba de reacción de la polimerasa en cadena, lo que se llama una PCR, Polymerase Chain Reaction, por eso es PCR. La reacción de la polimerasa en cadena es lo que nos permite hacer las cosas. Permítanme un momento. Y entonces detectar la carga que podamos tener o no y el análisis de inmunoglobulinas G y M. Por eso, aunque la gente está vacunada, gobiernos como Francia, como España, Estados Unidos, para viajar, le piden la prueba de PCR de no más de 2 días de haberse realizado. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Aquí tengo una serie de preguntas que nos pasaron previas y también Sí. hay algunas. Una pregunta es, ¿cómo reforzamos el sistema inmunológico después de las 2 vacunas? O después de las... Bueno, quedamos vacunados hasta que se han cumplido 3 meses de tener la segunda dosis de una vacuna doble o 3 meses de una vacuna monodosis. Si solo fue una dosis, pues en 3 meses, pero si no, serán, pues en realidad de primera hasta los 3 meses, que se cumplen 5. ¿Qué tenemos que hacer para reforzar? Pues eso, primero estar vacunados. 2, alimentarnos correctamente. Es importante consumir proteínas, carbohidratos y grasas. Todo es parte de nuestra dieta. El ser humano tiene que consumir 60% de su dieta carbohidratos, 20% proteínas y 20% grasas. Y dentro de esto, añadir una porción no demasiado grande de verduras y de frutas que nos pueden dar algunos minerales y algunas vitaminas. Si consumimos demasiadas verduras, nos hace daño. No somos vacas para tener hemilcelulasa, que reduce la hemilcelulosa de los vegetales. Los vegetales sirven básicamente para formar bolo fecal entre nosotros, para poder evacuar. A veces inflan mucho, pero comer bien es la primera parte. 2, exponernos un poco al sol.
5 o 6 minutos diarios para que la vitamina D3, en especial el D-colecalciferol, se active y nos protege el sistema inmune. También podemos tomarlo en cantidades de entre 4 y 8,000 unidades por día durante un mes, junto con vitamina C, y esto nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Caminar 15 minutos diarios. El ejercicio estimula a los órganos inmunológicos. Ahora, el mayor órgano inmunológico que tiene el ser humano es el intestino delgado. Si no lo cuidamos bien, las células protectoras que existen en todo ese gran trayecto de superficie en cepillo que tiene el intestino, deja de funcionar. Si cambiamos la flora, es decir, si nuestra microbiota, las células de algunas bacterias de tipo positivo para nosotros, como el género Archaea, no nos van a proteger. Entonces necesitamos mantener nuestra microbiota y lo que se llama microbioma, que es el combinado de las bacterias protectoras más sus ácidos nucleicos, todo eso forma la protección que podemos tener. ¿Cómo podemos mejorarla en forma natural? Consumiendo lactobacilos naturales. ¿Cuáles? Yogur, kefir, cosas que tienen esto, tomar algunos probióticos que ya vienen preparados farmacológicamente, como los lactobacilos acidophilus o los lactobacilos ramosum, y sobre todo los lactobacilos reuteris. Hay diferentes presentaciones, los pearls, la BioGaia, que es muy importante si alguien tiene una deficiencia, pero esto que sea recetado por un médico, no por autorreceta. Pero bueno, esta es la forma en que podemos prevenir y cuidarnos. Comer bien, hacer ejercicio un poco, tomar agua en suficiente cantidad. La gente no bebe agua en suficiente cantidad. Suficiente cantidad no es tomar 1 litro en la mañana y 1 litro en la noche. No. Tomar agua en suficiente cantidad es tomar agua, un vaso de 120 mililitros cada 2 horas, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Son 6 vasos al día. Tomar líquido al iniciar los alimentos que vamos a consumir, los 3 alimentos principales, para que se lubrique el esófago, que casi no produce moco, más que en el tercio inferior y en la submucosa. Seguir tomando líquido para que el estómago haga su molienda y seguir tomando líquido para que el intestino delgado absorba adecuadamente los nutrientes que tenemos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, tomar cantidades de agua, pequeñas cantidades, frecuentemente, más que grandes cantidades en una sola tirada. Si hay alguien que dice, no, bueno, es que yo voy y corro 30 minutos diarios, 50 minutos diarios, y luego me tomo 1 litro de agua o 2. Bueno, a la hora tendrá que tomar 120 mililitros más porque el intestino no absorbe en cada ocasión más que 120 mililitros, máximo en algunas personas 150 mililitros. Todo lo demás se queda en la pared intestinal y cuando vamos a evacuar lo sacamos, pero no nos está dando un beneficio de hidratación. Otra pregunta, aquí voy a unir 2 preguntas. ¿Sí? De una de la hija de un familiar y una de aquí adentro, que dice, ¿cuál es el riesgo de salir a reuniones familiares o salir a casa de nuestros familiares vacunados y el personal de servicio con cubrebocas y después regresar a la residencia? Muy bien. Es una muy buena pregunta. Uno, los familiares que van a recibir a esta persona tienen que estar 100% seguros de que no estuvieron nunca en contacto con nadie del séptimo círculo que pudo habernos contagiado. Eso es muy importante. 2, ¿qué tengo que hacer? Mantener la sana distancia y la persona que va de visita, mantener su cubrebocas y solo quitárselo al momento de consumir alimentos o bebidas. El resto del tiempo hay que utilizarlo. Ahora, los cubrebocas
KN95 sirven para el personal médico. Nosotros es el que tenemos que usar. El médico se da cuenta cuando está haciendo hipoxia y lo quita durante 10, 15 minutos. La mayor parte de la gente no se da cuenta que está haciendo hipoxia y lo deja más de 2 horas. Por eso hay que usar cubrebocas de triple tela o cubrebocas de estos azules. Lo importante es mitigar la cantidad de partículas que pueden estar con nosotros. Pero si tenemos un ambiente sanitizado, si tenemos un ambiente protegido, bueno, podemos ir con más confianza. Pero recordemos, vacunados estamos 3 meses después de haber sido impuesta la segunda dosis de una vacuna o de la que sea de una sola, a los 3 meses, no antes. No evita el estar vacunado la infección por COVID-19. Lo que hace es que sea menos agresiva, que no nos afecte tanto a los problemas respiratorios, como les enseñaba yo en la tomografía, que esta se convirtió finalmente, esa tomografía tridimensional, en el mejor diagnóstico y más rápido para problemas respiratorios. Entonces, ser prudentes con nuestros reencuentros, manejar la sana distancia y todos los controles de seguridad, sanitización con aerosoles, lavado de manos, etc. Sí, esa es la forma de hacerlo. Entonces, si hay la mínima sospecha, no lo hagan. La vacuna solo nos da permiso de que no nos llegue el coronavirus, sino que nosotros podamos salir a buscarlo. Y es verdad, parece un chiste, pero es una realidad. Otra pregunta Keiko. ¿Cuánto dura la inmunidad y de qué depende? ¿Es de la vacuna o de la persona? Muy buena pregunta, pero no tenemos la respuesta todavía. Creemos que la vacuna, una vez completada, por lo menos la de Pfizer-BioNTech, durará 1 año. Depende de la persona. Sí, si nuestro sistema inmunológico es muy fuerte, pues probablemente pueda durar un poco más. No tenemos seguridad. Y Pfizer-BioNTech protege en un 96%. No todas las personas vacunadas quedan inmunizadas. AstraZeneca en un 92 a 96% y así van bajando a ser menos de 86%. Bueno, ninguna vacuna en el mundo, ninguna, da 100% de personas inmunizadas. Ninguna. El tener inmunidad depende de nuestro sistema inmunológico, de nuestra salud previa y de no tomar muchos medicamentos por alguna otra razón. Entonces, mientras más inmunosuprimido, porque uso agentes de quimioterapia o porque uso radioterapia o porque tengo alguna condición que me predispone a tener mis defensas bajas, no se evita. Podemos mejorar, estamos más protegidos, pero no hay inmunidad al 100% contra el coronavirus. Es una respuesta buena. Quizá, y todavía no lo sabemos, cuando más del 65% de la población mundial esté vacunada, podamos saber cuál es la verdadera respuesta inmune que tenemos. Esto, además, hay que recordar, y decía yo, no se han acabado los otros virus. El virus del sarampión sigue existiendo, el virus de la rubiola, el virus de la hepatitis A, B, C y D siguen existiendo, la salmonela, la shigella, la Escherichia coli. Es decir, hay muchos otros gérmenes por los que debemos de tener higiene y lavarnos las manos con frecuencia y protegernos. Entonces, la inmunidad depende un poco de nosotros, sí, pero también depende de la cepa que tan virulenta sea. Si nos encontramos con una cepa delta de la India y tenemos 12 años, pues cualquier malestar que tengamos, es importante reportarlo a alguien de las comunidades de los servicios de salud o al médico en el que tengamos confianza. Y eso es lo que va a ayudar a que no tengamos tantos problemas. De acuerdo a las últimas estadísticas, pareciera que la población
entre 85 y 100 años o más es la que queda más protegida con la vacunación, la que hace mejor respuesta inmunológica. Entonces, esto nos va a ayudar más fácilmente en un grupo como el que hay en la residencia. Sí. A ver, tengo otra pregunta de un familiar. ¿Sí? Dice, ir a visitar a nuestros familiares directamente a sus habitaciones. Te comento que hoy tenemos zonas para visitas para asegurar los protocolos, pero dice, ir a visitar a nuestros familiares directamente a sus habitaciones con todos los cuidados, sabiendo que una se está cuidando, se puede hacer. Me parece importante tomar en cuenta también el estado anímico de nuestros familiares. Y esto va unido a otra pregunta que dice que ¿qué es más importante? El cuidado emocional, refiriéndose a este contacto físico y a esa frecuencia eh, en las visitas de los familiares de forma directa o la inmunidad. Interesante pregunta. El ser humano no es una unidad biológica o una unidad psicológica. El ser humano es una unidad biopsicosocial. Tenemos un aspecto biológico que nos da enfermedad y salud, tenemos un aspecto psicológico que nos da enfermedad y salud, y tenemos un aspecto social, emocional, que nos permite tener enfermedad y salud. Todo tiene que estar en equilibrio. ¿Qué es lo mejor? Visitar a nuestros familiares en un área abierta, en un área con sana distancia. No, no se puede ser tan tajante con todo en el mundo. Esto es una realidad. ¿Siempre puede haber excepciones? Sí. Si las personas se cuidan mucho, si están seguras de no haber estado en contacto con nadie que tenga virus del tipo SARS-CoV-2, pues puede acercarse usando careta, cubrebocas, ahí sí cae en el 95, y con el lavado adecuado de manos, y ya estando en la habitación, mantener 1,5 metros de distancia. Entendemos que no todo en la vida puede ser tan tajante, que no puedo decirle a alguien que no se puede mover o que le tiene fobia al espacio abierto, que lo vamos a poner ahí a fuerza. Bueno, es importante en algún momento, en el porcentaje mínimo que esto sea posible, permitirlo. Sí, pero que sea una excepción y no el común denominador, que no sea la regla, que sea la excepción a la regla. Lo menos posible, menos del 10% de que ello suceda. ¿Sí? ¿Los contagiados restablecidos pueden contagiar? Sí. Se creía que no, que una vez que alguien que se había contagiado no se iba a poder contagiar. Si un contagiado restablecido ha pasado 3 meses de salud, no va a contagiar. Pero la gente que ya tuvo el coronavirus cree que queda inmunizada para toda la vida. No, no es así. El tener la enfermedad, la infección por coronavirus, nos garantiza que 3 meses después, igual que la vacunación, no nos vamos a enfermar. Después de esos 3 meses, nos podemos enfermar. A lo mejor ya no nos da un problema respiratorio grave, pero a lo mejor me da 25, 30 evacuaciones diarreicas con mucho dolor, dolor al momento de la evacuación. Nos puede dar insuficiencia hepática, insuficiencia renal, nos puede dar infecciones urinarias. Se puede reinfectar, pero la gente que que ha tenido infecciones, alrededor del 30% creen que no pueden volverse a infectar. Sí, la gente se puede volver a infectar. ¿Por qué? Porque depende de cuál subtipo le tocó de las cepas que estamos teniendo. Si tenemos el virus 1, 2, 3, o tenemos el 5, 6, o tenemos solo el 6 y que sea muy agresivo. Entonces, eso no se determina porque es muy caro, eso se hace para investigación, pero lo mejor es ser prudentes. No te creas invulnerable porque ya tuviste coronavirus. Lo puedes pescar,
puedes volverte en un momento dado asintomático y tenerlo. Yo he tenido pacientes que se han contagiado no 2 veces, hasta 4 ocasiones por creer en esto. Y cada vez ha sido más difícil controlar la enfermedad. Entonces, no lo hagamos, por favor. Y luego hay gente que tiene ciertas ideas de que es invulnerable, que nada le va a pasar. Yo soy muy aficionado a la tauromaquia y pertenezco también a la unidad de trauma taurina de la Plaza de Toros. Y tengo contacto con gente del medio taurino con frecuencia. Y hay gente que se creyó invulnerable y perdió la vida. Ganaderos, toreros, empresarios que ya no están con nosotros por haber creído que no les iba a pasar nada. A ver, aquí hay una pregunta que, aunque creo que es redundante, pero me la ponen. ¿Cuándo podemos salir y entrar sin restricciones ni riesgo? Hasta ahora no lo sabemos. Cuando haya pasado un año más, es decir, el año 2022, podemos saber si ya no hay cepas very out concerning, de alta preocupación, si ya no hay super cepas y si hemos tenido control del coronavirus 2.0 real con las vacunas y con cuál vacuna es con la que nos vamos a quedar para protegernos. Hasta ahorita las mejores son Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V y Johnson Johnson. Moderna, un poco menos. Son las más confiables y las que tienen más futuro para el control adecuado de la enfermedad. Sin embargo, cabe señalar que ya las propias autoridades sanitarias de los Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud han mencionado que es muy probable que tengamos que revacunarnos una vez al año con estas vacunas. Es decir, no hay garantía de que vamos a quedar 100% inmunes y con una inmunidad permanente, que habrá que hacer refuerzos como con la vacuna de la influenza. Entonces, pues dependerá del futuro. Por ahora hay que seguir guardando las medidas de sana distancia, lavado de manos, cubrebocas, usar la careta, etcétera. El ser prudentes. Esto no se ha terminado. No se ha terminado. Estamos mejor porque hay más personas vacunadas cada día, pero no está resuelto el problema. Otra pregunta, voy a unir 3. ¿Cómo se llama la medicina protectora que mencionaste? ¿Sirve heparina y sirve tomar Yakult? Sí, el Yakult son probióticos, todos los probióticos. El Yakult es un yogurt. La palabra yogur, que es una palabra búlgara, quiere decir larga y saludable vida. Fue un ruso, Maikowicz, que fue a Bulgaria y encontró esta bebida y él fue el que la hizo mundialmente conocida y él encontró esto sobre los 70, 71 años de edad y él vivió hasta los 108 años de edad, tomando todos los días alrededor de 1 litro de yogur por día, porque él decía que le servía para todo. El medicamento que mencioné, la sal, es la nitazoxanida, pero no es de autoprescripción. Depende de los síntomas que tengamos, será la cantidad de días, la cantidad de dosis que utilizaremos. Hay dosis variadas. ¿Cuándo voy a usar la de 200? ¿Cuándo voy a utilizar 400? ¿Cuándo voy a utilizar 500? ¿Cuándo voy a usar 1000? No lo sé. Depende del médico. ¿Ok? Y el médico le dirá qué es lo que puede hacer. La ivermectina tampoco, hay de diferentes dosis también. ¿Cuánto vamos a utilizar y cuándo? Pues deje que el médico lo utilice. Esto es lo que combate a las espigas del coronavirus. Esto es lo que hace que no se repliquen esas glicoproteínas y el virus no se puede ensamblar. El virus busca replicarse y cuando se replica en exceso, llega un momento en que falla y hace las mutaciones que pueden ser menos agresivas o pueden ser más agresivas. Una pregunta, ¿por qué los niños no se vacunan? Los niños sí se vacunan. No ha llegado el momento porque necesitamos tener más adultos en el mundo
vacunados. Hay algunos países que ya empezaron con adolescentes y jóvenes. No se va a vacunar a todos, pero sí a niños que tienen síndrome de Down o la edad que tenga un paciente con síndrome de Down. Y sí, la idea es vacunar a los niños. Por ejemplo, para nuestro país está pronosticado vacunar entre septiembre de 2021 a septiembre del 2022 a todos los niños de 12 años en adelante. A los menores de 12 años, no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos tenemos una glándula detrás del esternón que se llama timo. El timo tiene que hacer un efecto inmunológico muy importante, que es que algunas células de la sangre tienen que pasar por el timo y a partir de que son marcadas por el timo, tienen más capacidad de ser protectoras, como los linfocitos T, los linfocitos natural killer, asesinos naturales de infecciones. Entonces, si nosotros empezamos a vacunar a un niño contra un agente tan agresivo como el coronavirus, vamos a alterar el proceso de maduración del timo. Después de los 10 años de edad, el timo empieza a involucionar, es decir, a desaparecer hasta que se convierte en un reducto casi imperceptible al realizar algunos estudios radiológicos. Esta es la razón por la que no se vacunan a niños menores de 12 años. Es para evitar dañar su sistema inmunológico. Hay que esperar a que madure un poco. Ok, gracias. Hay una pregunta. Todos los residentes acaban de hacerse la prueba de anticuerpos para medir la proteína Spike. Hay resultados que van desde 90 hasta 1200, el más alto, habiendo hecho las mismas vacunas y al mismo tiempo y las pruebas al mismo tiempo. ¿Cuál es la razón de esas diferencias en los niveles de inmunidad? La edad, el estado de salud previo, el consumo de medicamentos, el consumo de alimentos, nuestra salud digestiva nos protege o no, más o menos. Pero medir la proteína Spike no tiene ningún sentido. La proteína Spike pues nos dice nada más que hemos estado en contacto con el virus, sea poco o sea mucho. En un sentido estricto diríamos que el que tiene poco se protegió más rápido y mejor y el que tiene mucho se protegió más lento y más tardado, pero finalmente se protegió. Ese no es el marcador que debemos de buscar. El marcador que hay que buscar son las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M. El reactante de fase aguda debe de ser negativo porque ya no tenemos la enfermedad y el de memoria inmunológica, la inmunoglobulina G, es el que debe de estar presente y es el que se nos puede medir y es el que junto con la P, la proteína, la reacción de polimerasa en cadena, puede ser útil para hacer un diagnóstico de infección o no. Pero la proteína Spike solo nos dice que convivimos con el virus, que unos tienen un sistema inmunológico más fuerte y otros un poco menos fuerte. Unos más rápido y otros más lento. También depende de la herencia. El tener herencia de una u otra raza nos hace estar más protegidos o menos protegidos. Inicialmente creíamos que toda la población de África era más resistente y que no iban a tener nunca coronavirus y que la de la India también. Pero el virus mutó y tenemos la variante Delta de la India. Entonces, estamos escribiendo la historia del coronavirus día con día. Lo que hasta ahorita tenemos es las pruebas confiables son las de inmunoglobulinas y la PCR. La proteína Spike solo nos dice que sí, nos vacunaron. Reaccioné rápido y menos o reaccioné más y tardado. Nada más. Pero eso no es lo importante. Lo importante es saber si tengo capacidad inmunológica para responder ante el virus. ¿Algo más? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Un comentario? Hay una pregunta, si hay contraindicación de vacunar a un joven que tiene epilepsia. No,
Eso está publicado desde hace aproximadamente 6 meses. Ningún paciente, no deben de dejar sus medicamentos anticonvulsivantes y puede ser vacunado. ¿Okay? No hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Les pasamos el micrófono si alguien tiene alguna pregunta o alguien de los familiares que están conectados. Maribel Naves pregunta. No es pregunta, es nada más darte las gracias, Juan Francisco. Un gusto tenerte aquí y verte y poderte saludar. Muy claro, muy interesante todo. Gracias por ser tan profesional y tan buen médico. Muchas gracias. Muchas felicidades. Pues eso de ser tan profesional y ser buen médico se lo debo a un gran maestro, tú sabes, a tu querido padre, que siempre lo tengo en mi corazón y siempre lo recuerdo y lo cito casi siempre en mis ponencias porque aprendí mucho de él en muchos sentidos. Yo Aprendí sé, no gracias solo por tenerlo medicina, siempre. sino aprendí lecciones de vida muy importantes y del manejo del paciente. Gracias por tenerlo tan presente siempre. Y de verdad, muchas felicidades por la conferencia. Muy buena y muy interesante. Gracias. José Francisco, para mí también ha sido un momento emocionante el volverte a ver después de tanto tiempo. Siempre te quise mucho, te quiero ahora y te admiro muchísimo. Y pues esa trayectoria yo sé también de dónde viene, pero tú supiste, yo creo que superarlo. Y te agradezco y te mando un abrazo muy fuerte. Y pues aquí nos tienes pues encantados de tenerte y pues alguna vez que vuelvas otra vez, que no te dejemos solamente hoy, sino en algún otro momento. Te mando un abrazo. Muchas gracias, María Esther. Me conmueve mucho tus palabras y me haces recordar tantas vivencias que tuvimos contigo y con el maestro. Entonces, muchas gracias por tu comentario, igual que el de Maribel, son muy valioso y algo entrañable que llevaré en mi corazón por siempre. Muchas gracias. Una pregunta de Irma. Nos dice, nos pregunta, en Legrand tenemos medidas de aislamiento en donde pueden ver a sus familiares a través de un cristal o de un plástico cuando no están vacunados y los vacunados están adentro. Pregunta que si eso es adecuado para mantener las medidas de seguridad. Y Bueno, el aislamiento de ese tipo puede sonar muy cruel y muy distante. Yo creo que no es tan importante si han pasado 3 meses ya después de la vacuna que se tenga esa medida. Yo creo que pueden acercarse con la escafandra, con la careta, con el cubrebocas y con el lavado de manos y la sana distancia de 1,5 metros. Yo recomendaría eso si las condiciones del visitado quiere decir que está vacunado y que han pasado 3 meses. Y si no, bueno, un poco más de distancia, pero al aire libre. Es mucho mejor que un encierro. Ok. ¿Alguien más? Aquí tenemos otra pregunta. Sí, ¿cómo no? Ya no. Tenemos preguntas en el público que está. Una pregunta si podemos compartir tu teléfono por si alguien te quiere consultar directamente. Sí, el teléfono del consultorio, el más fácil es +55 31 49. Ok, ahorita lo pasamos también. +55 31 49. Y la otra pregunta, que si el tipo de sangre afecta a tu capacidad de contagio o de inmunidad. El tipo de sangre nos confiere más o menor inmunidad. Eso se demostró alrededor de los 3 o 4 meses después de haber empezado la pandemia. La gente que tiene tipo de sangre A positiva no tiene anticuerpos contra
el resto de contra el propio grupo A. Al no tener contra el grupo A, se ha probado que estos anticuerpos actúan mayormente, más intensamente contra el coronavirus. Por lo tanto, los grupos AB0 negativo, AB0 positivo, los 0 negativos, los 0 positivos, los B negativos y los B positivos, en ese orden, están de más a menos protegidos, pero el grupo A positivo es el que menos protegido está o no está del todo protegido. Es el que más fácilmente puede contagiarse. Este estudio se corroboró después en países como Chile y Argentina y demostró tener esa realidad también. Entonces, bueno, pues esto es lo importante. Si hay alguna otra pregunta, parece que no. Gracias. Te queremos reconocer esta conferencia, tu participación, que suma no nada más información, sino suma esperanza, suma conocimiento. Y yo creo que es un momento para todos de prepararnos para el futuro y acercarnos a gente estudiada, inteligente y capaz. Creo que es una forma práctica y además también positiva de enfrentar esto juntos, ¿no? Creo que es una época de comunidad, es una época de hacer fuerza como equipo y te agradezco muchísimo el que hayas ofrecido esta conferencia a nuestros residentes y a todos los familiares y al equipo. La estamos grabando, entonces la vamos a volver a transmitir en redes sociales a las familias y a quien le sirva esta información, pues está disponible a través de WhatsApp y de todas las redes. Entonces, si alguien la quiere volver a escuchar, también la tenemos disponible. Te la compartimos también a ti, doctor. Y bueno, un aplauso y un reconocimiento muy grande, con mucho cariño desde Legrand. Gracias, Andrés, muy amable. Gracias por la invitación, la oportunidad de poder hablar de este tema que todos los días hay que estar estudiando para poder ver lo que realmente sirve y lo que no. Muchas gracias. Gracias, un aplauso nuevamente. Y bueno, gracias a todos, gracias a los familiares, a las residencias también que se unieron, que hay una red de residencias que también estamos compartiendo información, también se los compartiremos la grabación y los queremos invitar a lo que viene el fin de semana, la celebración espectacular del Día del Padre, nuestro gran premio, la primera carrera de pilotos expertos en las pistas. Entonces los esperamos el sábado y el domingo en nuestros eventos. Gracias, gracias a todos, gracias doctor, que Dios los bendiga, los amo porque se me da la gana y nos vemos en la próxima transmisión de Legrand.